Padre querido, una vez más dirige nuestro estudio de tu palabra. Queremos comprender y sacar lecciones para nuestra experiencia diaria. En nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar de la salvación. Mucha gente se pregunta, ¿salvarme de qué? ¿Jesús va a salvarme de qué? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3, 23 dice otra verdad contundente. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, después del pecado de Adán y Eva, todos los que nacemos, ya nacemos pecadores. Para ser un pecador no es necesario practicar el pecado. Para ser un pecador basta nacer. Ya nacemos en situación de pecado. ¿Pero qué situación de pecado? Nacemos con una innata rebeldía contra Dios, con una tendencia desesperada para hacer el mal, para practicar el mal. Entonces, esa innata inclinación al mal es una innata inclinación a la destrucción. Porque el pecado puede parecer agradable, puede ser delicioso al instante, pero el único objetivo que el pecado tiene es destruir, destruir, destruir. Destruye todo lo que toca, destruye la vida de la persona, la vida espiritual, sus sueños, sus emociones, su mundo psicológico, destruye su vida física, la salud, los hijos, la vida financiera, la vida profesional. El diablo solo quiere destruir. Ahora, Cristo viene y nos ofrece la solución. Todos hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Y como la paga del pecado es la muerte, pues todos estamos condenados a morir, solo que no queremos morir. Ahí venimos a Jesús y le decimos, Señor, yo no quiero morir. Y Jesús dice, mira hijo, si hubo pecado, tiene que haber muerte. Ahora, tú no quieres morir, muy bien, yo voy a morir en tu lugar. La vida que yo merezco, porque no pequé, te la voy a dar a ti, para que tú vivas. Y la muerte que tú mereces, porque pecaste, la voy a pagar yo. Y eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. En realidad, quien debería haber muerto en la cruz, somos nosotros. Porque no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Pero el Señor Jesús nos ama tanto, que ocupó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados y ahora nos entrega la salvación. Y San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La única condición para aceptar el sacrificio de Cristo es creer. Si creemos, Él muere en nuestro lugar y nosotros estamos salvos de la muerte eterna. Usted acaba de explicar o resumir el plan de salvación. Pero ¿cuándo fue generado este plan de salvación? ¿Y por qué fue preparado este plan de salvación? Mira, aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice así, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo. Antes que el mundo existiese, ya había plan de salvación. ¿Por qué? Porque a Dios el pecado no lo agarró por sorpresa. A Dios el pecado no lo agarró así repentinamente y Él no supo qué hacer. Cuando Él creó al hombre, como Dios conoce todo, Él vio el futuro, sabía el riesgo que el hombre corría, pero ya había un programa de salvación. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, Dios apareció. Ellos estaban ahí destruidos, desnudos, y Dios pone en práctica el plan de la salvación. Un cordero muere, y con ese cordero, con la sangre, con la piel de ese cordero, se resuelve la desnudez del hombre, el problema del pecado del hombre. Ese corderito simbolizaba el Cordero de Dios que un día moriría en la cruz del Calvario para resolver nuestro problema de pecado. Por lo tanto,
El plan de la salvación es eterno. ¿Cuánto Dios? Mucho tiempo atrás. Es eterno. ¿Cuánto Dios? Dios siempre tuvo el plan de salvación con él. Ahora, pastor, si Jesús ya pagó el precio por mis pecados, por nuestros pecados en la cruz, ya está pagado, haga lo que yo haga, lleve la vida que yo lleve, Él ya pagó el precio. ¿Hasta qué punto yo tengo que tratar de seguir el camino correcto? Si haga lo que haga, Él ya pagó el precio. Y supuestamente, bueno, ya me redimió, ya me salvó. Sí, pero San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No dice para que todos sean salvos. Dice para que todo aquel que en Él cree. O sea, yo puedo aceptar ese sacrificio o puedo rechazarlo. Exacto. La muerte de Cristo sirve para todos los que aceptan. Si tú no aceptas, infelizmente la muerte de Cristo no te sirve de nada. Quien va a morir por tus pecados eres tú. Ahora, si tú crees, si tú aceptas, ahí sí la muerte de Cristo sirve para pagar tu dentro de ese plan de salvación, Jesús murió por la humanidad y también por cualquier otro ser que pudiera haber caído de los hijos de Dios, creado inclusive Satanás y los demonios. La Biblia no me dice eso. Pero la Biblia me dice que ese plan de salvación sirve hoy día, me sirve a mí, para mí como pecador. Quien no cayó no necesita plan de salvación. ¿Para qué necesita? No cayó. Pero ese plan serviría para el diablo, serviría si él aceptase. Viene ahí el asunto de que sirve Cristo haber muerto. Al diablo no le sirve porque él no acepta. La condición para que la gracia de Cristo sirva para mí es que yo tenga que aceptar. Ahora, pastor, ¿existe predestinación? Mira, tu pregunta tiene que ver con una pregunta que mucha gente se hace en la vida. Mucha gente me dice así, pastor, Dios sabe todo. Claro que sabe todo. Entonces, ¿Dios sabe si voy a salvarme? Claro que sabe. ¿Y si voy a perderme también Dios sabe? Claro que sabe, Dios sabe todo. Entonces ellos preguntan así, entonces si Dios sabe que me voy a perder, ¿para qué estoy queriendo salvarme? Ya me voy a perder. Y si Dios sabe que me voy a salvar, ¿para qué me preocupo? Me voy a salvar. Espera un poco. Dios sabe si te vas a salvar o si te vas a perder. Pero tu salvación o tu perdición no depende del preconocimiento de Dios. El hecho de que Dios sabe con anticipación no determina tu salvación o tu perdición. Tu salvación o tu perdición determina tu decisión. Si tú aceptas, vas a salvarte. Si tú rechazas, vas a perderte. Dios sabe eso, sabe. Pero el preconocimiento de Dios no determina, no sustituye tu decisión. Tu salvación o tu perdición no depende del hecho de que Dios conocía con anticipación. Depende de la decisión que tú hiciste. Por lo tanto, el preconocimiento de Dios no define nada. Ahora, la Biblia dice que hay predestinación. ¿Pero qué tipo de predestinación hay? En el capítulo 8 de Romanos, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir, ¿existe predestinación? Sí. Todos los seres humanos hemos nacido predestinados para salvarnos. Pero el hecho de que hemos sido predestinados para salvarnos no quiere decir que nos vamos a salvar. O sea, eso no nos asegura la salvación. Es que tenemos que entender el significado de la palabra predestinación. Por ejemplo, esta corbata ha sido predestinada, prefabricada, fabricada con un propósito, predestinada para ir en el cuello. Ha sido, cuando el sastre estaba cosiendo, estaba pensando en preparar la corbata para ir en el cuello. Eso no quiere decir que va a ir en el cuello. Si yo quiero, me lustro el zapato con la corbata. Si yo quiero, la uso como correa. Si yo quiero, la uso para amarrar un paquete. Pero eso no quiere decir que